Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos en la sección de demo, acá con Leo del equipo de Dazer, quien nos va a estar compartiendo un poco más de todas las funcionalidades que tiene Project Track. Así que, Leo, te doy pie para que nos muestres un poco todo lo que puede hacer el producto. Bueno, no sé si todo, no vamos a terminar más la demo, ¿no? Pero eh, que nos comentes un poco eh, sus Vamos a, atributos. hacer- vamos a centrarnos en lo importante y luego, pues si alguien quiere saber más, siempre pueden llamar para una demo personalizada o lo que quieran, ¿vale? Bueno, pues esto es Jira, ¿vale? Esto que se viene en pantalla. Y bueno, luego venimos a esta parte del dashboard. Voy a empezar para contar qué es Project Track. Nosotros básicamente somos una herramienta, como decía antes, que estamos en los proyectos, ¿vale? Lo primero que hacemos es mejorar el navegador de proyectos. El navegador de proyectos en Jira es mucho más sencillo que esto. Básicamente un listado de proyectos. Nosotros ya como primera aportación que hacemos es mejorar ese navegador de proyectos, ese buscador de proyectos, permitiendo a los usuarios buscar por líder de proyecto, por la clave, incluso por la tipología, por lo que ellos necesiten, ¿vale? Damos, digamos, esos criterios de búsqueda. Realmente Project Track está en los campos de proyectos, en los atributos de proyectos. Eso es lo más importante que damos, ¿vale? Como mencionaba en el podcast, al final luego tenemos un conjunto de funcionalidades o de utilidades alrededor de los campos, pero la importancia está en los datos, en que los proyectos puedan tener vida. De entrada, si por ejemplo un usuario crea un proyecto, nosotros ya por defecto damos algunos datos. Vale, voy a crear un proyecto, esto es Jira, estoy creando un proyecto con Jira. Vamos a darle un nombre y vamos a él. Cuando el proyecto está creado, nosotros por aquí ponemos una pestañita donde están los datos del proyecto. Vale, nosotros ya por defecto, cuando se instala Project Track, ya proporcionamos a los usuarios un conjunto de datos, un conjunto de campos para que puedan empezar a hacer tracking de sus proyectos, ¿vale? Por un lado, los campos del sistema, que aquí no hacemos nada. Estos son los campos por defecto que tiene un proyecto en Jira, ¿vale? Lo único que hacemos es añadir la fecha de creación y el creador, que esto puede ser útil, por ejemplo, a muchos administradores Jira, si en un momento dado quieren auditar o quieren saber quién creó un proyecto en un momento determinado, si ha sido una petición por parte de alguien. Bueno, es un poco la idea. Y luego ya están los campos propios que incorporamos para hacer ese seguimiento, ¿vale? Probablemente el campo más importante y el que antes cuando hablábamos de los casos de uso, el campo que suele estar en el 90% de los casos de uso es el estado de mi proyecto. ¿Cuál es el estado del proyecto? Y nosotros aquí incorporamos pues, los campos típicos de una gestión de proyectos, ¿no? Pues el proyecto está en curso, si va en tiempo, si no va fuera de tiempo, si está en riesgo, si está pausado, si está pendiente, si simplemente está en acabado, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que el proyecto está on track. Tenemos luego por aquí el campo prioridad, donde podríamos decir que este proyecto pues, tiene una prioridad blocker, que debería estar acabado, vamos a suponer, el 28 de febrero. Y luego tenemos una serie de campos para documentar, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Y estos campos, por ejemplo, son muy útiles en entornos donde queremos compartir información, ¿no? Muchas veces pasa, una cosa, por ejemplo, que nos hemos encontrado, es que, y me ha pasado a mí también implantando, es que no sabes por qué hay un proyecto en Jira, ¿no? Oye, ¿este proyecto para qué está? ¿Quién lo ha pedido? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues pueden ser estos campos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este proyecto? Bueno, pues imaginamos que el proyecto es este podcast, pues contar Project Track, ¿vale? Si es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues porque es interesante contarlo, ¿no? Aquí, bueno, tenemos la posibilidad de añadir color, lo que queramos, ¿vale? ¿Qué esperamos? Pues descargas, sobre todo muchas descargas de Project Track. Esto es lo que esperamos, ¿vale? Voy a poner aquí
en grande En y grande, ya está, rojo, ahí todo que se nota. que se note. Y luego, bueno, tenemos también una de las necesidades típicas es esa trazabilidad, ¿no? Oye, este proyecto tiene una relación con algún otro proyecto de la instancia. Bueno, pues podríamos decirle que, bueno, este proyecto, por ejemplo, tiene relación con el proyecto Atlassian o, para no confundir, imaginad que tenemos un proyecto que se llama Cerdeña, pues Cerdeña, ya está, ¿vale? O simplemente la posibilidad de relacionar con uno o con varios proyectos, ¿vale? Y por último, stakeholders, ¿vale? Son al final campos de tipo usuario, donde yo puedo decir, bueno, pues seguramente en eso está interesado Guillermo, estará interesada también Laura o quien sea, ¿vale? Y tenemos ahí la relación con esos usuarios. En esencia, esto es Project Track. Esto es la base de todo lo que a partir de aquí se puede obtener con Project Track, porque lo que nosotros, como decía, buscamos es darle vida a los proyectos, que no sean una caja tonta, que los clientes o que los usuarios puedan añadir información en los proyectos para a partir de ahí extraerla. ¿Y cómo se puede extraer? Pues a través de principalmente algo que nosotros llamamos la vista de lista. ¿Vale? La vista de lista es nuestro navegador de proyectos que hemos visto antes. ¿Vale? A partir de aquí, nosotros, claro, permitimos a los usuarios que, por ejemplo, puedan buscar sus proyectos por estatus. ¿Vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, este campo y le vamos a decir, dame todos los proyectos que están en un track. ¿Vale? Si volvemos al ejemplo que es el de la PMO, imagínate una PMO que necesita saber, oye, qué proyectos están en curso, qué proyectos están cerrados, qué proyectos están abiertos, qué proyectos están en riesgo, lo que sea, ¿vale? También damos la posibilidad de que se pueda ver, por ejemplo, la fecha, ¿vale? Vamos a suponer que esto en date, aquí tenemos dos campos fecha creado, vamos a ver cuál es el bueno, alguno habrá, bueno, este es el último. Aquí podríamos ver campos fecha, ¿no? de este proyecto, ver cuándo van a acabar, en este caso son proyectos antiguos que podríamos modificar simplemente accediendo al proyecto y buscando el campo fecha que necesitemos. Vale. Más cosas que se puede hacer con Project Track. Bueno, pues por un lado, perdón, voy a volver al proyecto donde estaba antes. Una de las cosas, por ejemplo, que permitimos con Project Track es la posibilidad de escuchar este proyecto. De manera que si eres un manager, eres un stakeholder, sobre lo que sea, puedas recibir notificaciones en tu correo sobre los cambios. ¿Vale? Recibirías una notificación si yo cambio ese proyecto y digo, vale, que eso está en riesgo, recibirías una notificación. Oye, sepas que este proyecto que antes estaba en un track, ahora está en riesgo. Podemos también ver el histórico de cambios, ¿no? Que esto es importante para cualquier auditoría. ¿Quién y cuándo cambió un campo determinado? En ese momento, pues sabe que yo he cambiado el estado en riesgo tal día y tal hora. ¿Vale? Ya digo, esas son las cositas alrededor de los datos. Nosotros inicialmente damos datos del proyecto, pero sabemos que no solamente es importante el dato, sino también poder trazar esos datos y poder operar con esos datos. ¿Vale? Si vuelvo a la vista de lista, aquí, bueno, al final funciona muy similar al Issue Navigator de Jira, ¿vale? Pues tengo mis proyectos, estos son proyectos, y tengo mis vistas, digamos, de lista. Tengo también, en un momento dado, la vista de releases, que esta me va a permitir, vamos a ver si encuentro aquí releases, por ejemplo, me va a permitir ver, esto solo viene bien para proyectos de tipo software. ¿Vale? O solo viene bien para proyectos que están utilizando la versión de Jira, ¿vale? Que es un use case también bastante habitual. Pues aquí podría haber una versión cuando empieza y cuando acaba. Puedo modificar incluso la fecha de la versión aquí en un momento dado. Podría traerla, por ejemplo, por aquí. Aplicaríamos. De hecho, si vuelvo a Today, como ya es una fecha que se ha movido, pues ya la puedo ver aquí, ver cuándo acaba. Bueno, esta es, como digo, la vista de releases. Los clientes o los usuarios donde principalmente trabajan es en la vista de lista, ¿vale? Aquí pueden añadir los campos que deseen, como digo, y pueden también suscribirse a los cambios. Igual que tenemos las notificaciones, digamos, por proyecto,
también me puedo crear una suscripción y decirle al sistema, por ejemplo, mándame un correo semanal con los cambios de los proyectos, de todos estos proyectos, qué proyectos han cambiado, y me manda la lista. Muy similar a las suscripciones de Jira. Antes decía que nosotros en Deiser intentamos hacer o innovar, pero también copiamos mucho. O sea, al final hemos copiado prácticamente las suscripciones de Jira, es un comportamiento muy similar, ¿no? Entendemos también que los usuarios cuando están utilizando Jira tienen una serie de funcionalidades y lo que intentamos hacer en el proyecto es que no las pierdan, sino que también las tengan, ¿vale? Y en esa línea hay una funcionalidad que es muy querida por nuestros usuarios, principalmente por los administradores. De hecho, cada vez que lanzamos una encuesta, los administradores siempre nos dicen, pues la funcionalidad que más me gusta es el bulk operation, ¿vale? Que es la posibilidad de cambiar masivamente valores, ¿vale? Principalmente valores, pero cuando fuimos a hacer la funcionalidad quisimos ir un poco más allá. Entonces, permitimos cosas que digamos, se alejan un poco de los datos o de exclusivamente los datos, pero que tienen que ver con los proyectos, como es, por ejemplo, hacer un borrado masivo. Entonces, por ejemplo, yo imaginar que me he creado una instancia y quiero borrar, pues este borrado lo puedo hacer de manera masiva, borrar 100, 200 proyectos de una instancia. Esto hay que hacerlo en compañía de un adulto o con supervisión. Sí, porque claro, una vez que borra los proyectos ya no los puede recuperar. Entonces hay que tener cuidado. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos es que, de hecho lo puedo enseñar, nosotros preguntamos al usuario si quiere borrar también los esquemas asociados. Entonces, claro, si le das aquí al OK y le das al Next, bueno, luego me pide una confirmación. Me borro Sí. todos los proyectos y todos sus esquemas, workflows, ISO types, todo lo que haya detrás, ¿vale? Por eso, si alguien va a hacerlo, que lo haga en compañía de una consultora, un partner o con un Jira Administrator muy seguro de lo que está haciendo. Como dice el tío Ben, digamos, Spider-Man, claramente, ¿no? Gran poder implica gran Conlleva responsabilidad. una gran responsabilidad. Sí, es exactamente eso. Sí, si puedes borrar proyectos, este botón te va a aparecer. Tampoco le enseñamos el botón a alguien que no puede borrar proyectos. Y luego hay cosas, por ejemplo, la de roles. Esta funcionalidad de roles, a nuestros usuarios les encanta, administradores sobre todo. Porque claro, imagina, aquí estamos hablando de 154 proyectos. Imagínate que se incorpora alguien nuevo al equipo y tiene que ser desarrollador en esos 154 proyectos. Bueno, ya tan sencillo como llegar aquí, decir añadir un usuario, me lo puedo limpiar, luego internamente hay más funcionalidades, ¿vale? Pero me voy a centrar en la más importante, voy a decir añadir y vamos a decir, por ejemplo, que Diana, que es nueva, la vamos a añadir al rol de desarrolladores. Vamos al siguiente, me va a decir, oye, ¿seguro que quieres añadir a Diana como desarrollador en esos 154 proyectos? Sí, confirmar. Y ya está. Entonces es casi mágico, ¿no? La experiencia, ¿no? Es muy rápido, en 154 proyectos. Si un usuario quisiera hacerlo sin Project Track, tendría que ir a proyecto por proyecto a hacerlo, ¿vale? Ya digo, esa es una funcionalidad que se aleja un poco del tema de los datos, pero al final está alrededor del proyecto. Nosotros lo que intentamos potenciar, como decía antes, hacer a los proyectos más inteligentes, que sean fuertes también. Y bueno, aquí ya digo, podéis hacer más cosas, ¿vale? Con los campos, pues cambiar un campo. Imagina que decimos campo status, pues quiero que todos estos proyectos estén on track porque acaban de empezar y vamos a ponerlos en on track. 154 proyectos en on track y ya está. Pues cambiado los 154 proyectos, ¿vale? Y si ponemos aquí nuestro campo status, este de aquí, nos aparecerá que todos están en on track, ¿vale? Pasa pocas Como veces decía, en la vida eso, ¿no? eso sí, Ver la todo primera vez. verde es solamente en entornos de demo, ver todo Sí, verde. estos normalmente suele funcionar la primera vez cuando lo empiezas, cuando los clientes dicen, lo vamos a poner, venga, pues lo ponemos todos en on-track y ahora vamos a ponerlos en off-track los que no están. En algún cliente nos ha tocado decirle, haz lo contrario, pon primero todos en off-track y luego si eso pon los que están en on-track, que seguramente sea al menos. Sea más rápido. Sí, sea mucho más rápido. Y bueno, luego nos podemos guardar esta búsqueda. Imagínate que este, por ejemplo, es como un filtro, una vista, ¿vale? Me la puedo guardar como si fuera mi vista que sé que luego voy a consultar. Por ejemplo, My Project, seguro que ya hay alguno que se llama igual, ¿no?
Nada, aquí estaría My Project, luego lo borro, pues me lo limpio y luego podría acceder a él, ¿vale? Podría tener aquí tantos búsquedas o tantos filtros como quisiera, ¿vale? Esta es otra búsqueda, esta no es My Project que queda creado. Pero bueno, esta es un poco la idea, ¿vale? De los... Me voy a quedar con las ganas de enseñar My Projects. Este de aquí. Era este de aquí, sí. Eso en cuanto al navegador de proyectos. Y bueno, luego, ya por no liarme mucho más, contar pues simplemente que nosotros añadimos una serie de campos, ¿vale? Pero tú puedes tener otros campos, incluso puedes editar el layout como lo quieres ver, ¿vale? Puedes decidir que este campo lo quieres aquí, o si quieres tener otro contenedor de datos aquí con información, donde por ejemplo tengas el user information, ¿vale? Y tengamos aquí, por ejemplo, toda la información que tiene que ver con usuario. Voy a guardar primero esto y luego ya digo, bueno, esto lo guardo aquí, no sé por qué no me deja. Ahí voy a meter, no sé si hay alguno más, pues el Deezer Contact, que es un campo también de usuario, lo voy a meter por aquí, bueno, a lo mejor lo pongo arriba, un poco elegir cómo quiero los layouts de mi información, ¿vale? Y incluso me puedo crear nuevos, ¿vale? Y estaría en estos campos. Podría crearme nuevos aquí en el apartado de layouts. Estos son, por defecto viene solamente uno, que es el Project Sheet, que está aquí. Ese es el que viene por defecto, pero yo me puedo crear uno nuevo, ¿vale? Imagínate, pues eso. Tengo una PMO, pues el layout de la PMO. Tengo proyecto de soporte, el layout de soporte. Tengo proyectos de facturas, pues tendré un layout para los proyectos de las facturas, lo que sea, ¿vale? Igual, muy parecido a lo que hace Jira con sus screens y sus feeds, la posibilidad de ser flexibles a la hora de que los usuarios puedan usar lo que necesiten, ¿vale? Y luego ya para acabar, aunque me dejo alguna cosa, pero sobre todo por contar lo más importante del producto, están los gadgets. Nosotros he mencionado que estamos integrados con EasyBI, estamos integrados con Dashboard Hub, estamos integrados con Custom Charts, con una serie de productos, pero nosotros también tenemos algunos gadgets para aquellos plugins, aquellos clientes que no tienen mucho más plugins o no obligar a los clientes a que tengan al final muchos plugins, ¿no? Volviendo al ejemplo de las orquestas, hay quien necesita a lo mejor todo un conjunto de instrumentos y hay quien a lo mejor con 2 o 3 instrumentos se apaña. Entonces, si somos parte de esos 2 o 3, intentamos dar una serie de gadgets, ¿vale? Nosotros aquí estamos disponibles dentro del directorio de gadgets de Jira. Como decía, como un gadget más. Si buscamos aquí por Project Track, una vez que tienes Project Track instalado, pues tienes aquí una serie de gadgets. Algunos son antiguos, por ejemplo este del Pi es antiguo, hemos creado uno renovado, y otros pues son los que son, ¿vale? Y dentro del conjunto de gadgets tenemos de todo tipo. Tenemos gadgets, por ejemplo, que nos permite ver, por ejemplo, una carga de usuarios, ¿no? De cuántos proyectos tiene, ¿qué usuario tiene más proyectos? Está liderando más proyectos en Jira en un momento dado, ¿no? Que esto puede ser una de las preguntas que se hacen las PMOs. Que como decía es probablemente el ejemplo más, el use case que más tenemos, ¿no? ¿En qué estado están mis proyectos en Jira? O los proyectos que están abiertos en Jira. Evidentemente esto es navegable. Yo si digo, quiero ver los 19 proyectos que están en ongoing, clico y de nuevo me lleva al navegador de proyectos. La experiencia es muy similar a la que tenemos en Jira con las ISOs. Nosotros lo que intentamos es hacerlo a nivel de proyecto, hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Y luego pues tenemos mucho más gadgets, ¿no? Tenemos, bueno, muchos más, algunos más. Tenemos gadgets, por ejemplo, de 2 dimensiones, donde voy a poder cruzar datos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que es el objetivo de negocio con el estado. O sea, puedo saber que tengo 2 proyectos que están en Discovery, cuyo objetivo es el reducir el time to market o yo qué sé, lo que sea, ya proyectos del sistema. Aquí podemos tener también un listado de proyectos con sus campos. Por ejemplo, para el ejemplo que hemos comentado antes o para el use case que hemos comentado antes
donde un proyecto tiene la información de sus desarrollos, pues el repositorio de Bitbucket o de lo que sea, de GitHub, GitLab, lo que podríamos verlo aquí directamente como un acceso directo, que es otra cosa que se suele hacer también con Project Track, documentar el proyecto. Muchas veces llegas a una empresa y te dicen, oye, ¿y este proyecto dónde está el repositorio? Pues pregunta a fulanito que te diga, oye, ¿dónde está la documentación? Pues pregunta a no sé quién. Bueno, pues centralizo, que es otra de las grandes virtudes de Project Track, centralizo la información en los proyectos. Si yo tengo mi proyecto de desarrollo en Jira, imagínate que estoy en un banco y cada proyecto es un producto de los que tengo en la organización, que es probablemente la implantación más habitual de Jira. Bueno, pues documento todas las cosas alrededor del proyecto, ¿no? Las URLs del repositorio, quién me lo pidió, en qué estado está, todo lo que tenga que ver con ese producto lo tengo directamente con Project Track y luego ya me creo los cuadros de mando necesarios para poder hacer el seguimiento. Y esto es Project Track. Esto es lo que hemos querido conseguir con el producto. Llevamos ya 9 años en el marketplace. El año que viene nuestro niño cumple 10 añitos y bueno, ahora mismo estamos muy enfocados en cloud. En Data Center tenemos una versión muy robusta. De hecho, nuestro principal cliente, bueno, ahora no tiene mucho sentido decir eso porque ahora o eres Data Center o eres cloud. Pero durante mucho tiempo, cuando han estado server y Data Center, nuestro principal cliente era Data Center. Nuestros clientes, no quiero decir con esto que no nos puedan usar empresas más pequeñas, claro que nos pueden usar, pero cuantos más proyectos tengas en Jira, más al cliente le pide el cuerpo instalarse Project Track. Eso es un poco también a Seguro. lo que hemos llegado. Sí, sí. Sí, de hecho, ahí viendo la presentación, en realidad, eh, lo que más me agrada y se destaca es esto que mencionas, es decir, mm, a nivel de experiencia de usuario, es, como que es difícil darse cuenta si estoy trabajando con tickets o estoy trabajando con un proyecto, porque es la información convertida en mi proyecto en un ticket para hacerlo en mi cabeza y ya está, y ahí vive toda la información y demás. Y mm, como que no tiene que aprender una nueva herramienta el usuario final tampoco. Eso es también Eso, uno de nuestros objetivos desde el punto de vista de experiencia, es que el usuario no tenga la necesidad o no tenga la sensación de que me tengo que aprender un nuevo producto. Si ya estás correcto, trabajando con Jira, el onboarding a Project Track es relativamente sencillo. totalmente, sí, sí. Sí, y al mismo tiempo lo veía en la vista de a nivel proyecto, ¿eh? Eh, al mismo tiempo también es simple la vista que en algunos otros casos, a ver, uno dice Advanced Roadmaps, si yo quiero ver cómo están mis proyectos, uno tal vez va a algo así, un roadmap, un big picture, pero sigue viendo los tickets y sigue viendo el todo y yo tal vez solo quería ver si estábamos alineados o no, o esta parte, bueno, cuando salen los releases y nada más que el release, no me mostrés toda la otra lista de todas las otras cosas y demás, porque Mm. eso le sirve para el que esté en el día a día, pero a alto nivel es exceso de información que al fines prácticos no le sirve a un alto Sí, nivel. yo tengo un amigo con el que en alguna conferencia sobre DevOps hemos hecho alguna charla, hemos dado alguna charla juntos y cuando hablamos de DevOps siempre es importante, o nosotros siempre recalcamos la importancia de las métricas, de tomar decisiones basadas en datos y tal. Y él siempre utiliza una palabra que es data porn, que es cuando tienes tantos datos que es casi no pornográfico, ¿no? Es decir, es Sí, que sí, no, es demasiada información. Y es verdad que es mucho ruido cuando muchas veces entras en algunas apps y nosotros en algún momento también hemos pecado y hemos tenido que recular. De hecho, nos da muchas veces miedo también el meter una vista o meter algo porque puedes desvirtuar el producto. Nosotros al final lo que queremos es que los usuarios puedan trabajar tranquilamente con los proyectos y que no tengan el ruido de las ISUs, porque de hecho muchas veces a un manager lo que esté pasando en las ISUs puede que le dé igual, lo que necesita es información de alto nivel. ujú, tal cual, así es. Bueno, mira, Leo,
te agradezco un montón por la demo y por tu tiempo. Vamos a A dejar vosotros. información, si bien lo vamos a estar en el episodio, que si no lo vieron, les recuerdo, eh, está en nuestros canales de podcast de YouTube. Te agradezco un montón del tiempo y bueno, de seguro estaremos haciendo algo más juntos en un futuro, como ya venimos haciendo con Daisy. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación y nada, cualquier cosa que necesitéis de este lado del charco, por aquí estamos. Bárbaro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Gordán.